Este pasado 20 de noviembre del 2023, el fundador del PFL, la Pro Fighters League, Don Davis, confirmaba lo que fue un secreto a voces durante meses. Bellator, la empresa liderada por Scott Coker, era vendida de la empresa Paramount al PFL, con el PFL básicamente absorbiendo la segunda empresa más importante de MMA del planeta. ¿Cómo cambia esto el panorama internacional de las artes marciales mixtas? ¿Es el PFL la segunda mejor empresa del mundo ahora? ¿Valió la pena la inversión comparado con otras compras como la del Pride, WEC, Strikeforce o Elite XC? Hoy hablaremos de ello. Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Total Pelea. Y esto es compra de Bellator por el PFL. ¿Un buen movimiento o un error? Primeramente, comencemos por un repaso rápido por lo más importante sobre la venta e información que Don Davis dijo en una entrevista para Ariel Helwani en The MMA Hour y mediante una publicación extrañamente que hizo en LinkedIn. Según Davis, la compra no fue en efectivo, sino por medio de acciones equivalentes a un poco menos de $100 millones. Esto para Paramount, quienes también se quedarán con una parte minoritaria de la organización. Confirmó que Bellator seguirá en funciones separados al PFL al menos durante un año más. En el 2024, la empresa tendrá cambios y será relanzada como Bellator International Championship Series, con 8 eventos a nivel global, al menos por ahora. Todos los peleadores de Bellator podrán participar en cualquiera de los eventos o torneos del PFL, y habló de la intención de hacer un mega evento de campeones de Bellator contra campeones del PFL. Agregado a esto, confirmó que todos los empleados de Bellator tendrán cabida en alguna posición dentro del PFL en caso de así quererlo. Otra información muy importante y la verdad que bueno por los empleados de Bellator. Para poder dar un poco mejor mi opinión, compararé algunos puntos que considero importantes en este movimiento del PFL con otros como el del UFC cuando compró en diferentes momentos a Pride, WEC y Strikeforce, o cuando el mismo Strikeforce adquirió al Elite XC. Primer punto, la profundidad del roster. Ninguna empresa tiene a todos los mejores peleadores en todas las divisiones. Todas las empresas sufren de falta de talento en alguna o varias de sus divisiones. Por ejemplo, el UFC jamás pudo consolidar la división peso pluma femenil, o realmente nunca le interesó. Por lo que ahora mismo podríamos decir que con casi total seguridad que el PFL y Bellator tienen a lo mejor esa división. Si tomamos en cuenta que el PFL apenas si tiene las divisiones peso pluma varonil y femenil, peso ligero, welter, semipesado y pesado, el poder agregar por completo las divisiones peso mosca, varonil y femenil, el peso gallo y el peso mediano, a mi opinión, yo lo hacen un excelente movimiento. Podríamos comparar esto con la compra del WEC y Strikeforce por parte del UFC. La primera le trajo a las divisiones más pequeñas como la pluma y gallo, que a la postre ayudó a crear las divisiones peso mosca, mientras que con Strikeforce trajo a la división peso gallo femenil y a alguien muy importante, Ronda Rousey, quien rompería con la muy tonta idea de Dana White de nunca tener mujeres en el UFC, lo que también propició con el tiempo la llegada de otras divisiones femeniles como la mosca, paja y pluma. Pero bueno, una cosa es engrosar tus filas y otra muy diferente la calidad, lo que nos trae a nuestro segundo punto. Segundo punto, nivel de peleadores y campeones. Uno de los mayores problemas con cualquier organización que no se llame el UFC es la cantidad de peleadores de alto nivel, elite, que pueden agrupar en cada división o mantenerlos una vez que los tienen contratados. El PFL ha sufrido de este problema durante muchísimo tiempo. Aparte de algunas divisiones competitivas como la peso pluma varonil o el peso welter, todas las demás han sido dominadas normalmente por unos pocos, aunque también el formato del torneo no ha ayudado a agregar mayor talento a la mezcla. Pero con la adquisición de Bellator y casi duplicando su establo de peleadores, esto lo debería de solucionar, ¿no? Pues no necesariamente, ya que Bellator ha sufrido de exactamente el mismo problema durante años. Por ejemplo, veamos la división peso gallo, tal vez la mejor de la compañía en este momento. Patchy Mix, el actual campeón, para ganar el torneo de la división y el campeonato interino, venció en el camino a Kyoji Horiguchi, ex campeón de Rising, Magomed Magomedov y Rafa Stotts en la final. Todos peleadores del top 5, para después someter a Sergio Pettis y ganar el título definitivo. A excepción de Juan Archuleta, quien le dio su única derrota, pero que podríamos decir que estaba a modo de préstamo para Rising, donde ganó el título en Japón, básicamente ha limpiado la división.
Es cierto que hay talento interesante más abajo en los rankings, como el peruano Barzola, Sabatelo o Mikhailov, pero todos parecen bastante por debajo de ese top 5 muy dominante, cosa que es bastante común en Bellator. Otras divisiones como por ejemplo la Welter o Mediano, igualmente existe solamente un top 5 o incluso más chico, un top 3 que solamente es competitivo entre ellos, pero que al compararlo con los demás peleadores en el ranking se nota una diferencia de nivel muy alta. Y ni hablar de otras divisiones donde simplemente domina con muy poca o nula resistencia un solo campeón. Esto podríamos resumirlo como una falta de un nivel intermedio o medio de peleadores que puedan trascender o buscar evolucionar con el tiempo para subir en los rankings y estar al nivel de esos top 5 o en otras empresas top 10. Es muy probable que muchos no lo recuerden, pero podríamos comparar esto a cuando Strikeforce compró Elite XC. Peleadores como KJ Nunes, Nick Diaz, Robbie Lawler, Jake Shields e incluso Gina Carano, la ya legendaria leyenda de las MMA femeniles, se agregaron a un roster con ya muy buen talento como Kung Lee, Shamrock, Josh Thompson, Gilbert Melendez, Joe Riggs, Babalu Sobral o Alistair Overeem. Esto dio un impulso a la marca Strikeforce que le ayudó a poder atraer a mejor talento o desarrollarlo y que, aunque fuera por momentos, competirle al UFC. La gran diferencia aquí con aquel caso es que el PFL no tiene ese grueso de talento ya dentro de sus filas. Es cierto que tienen peleadores muy interesantes como Kayla Harrison, Larissa Pacheco, Aubin Mercier o Magomed Kerimov, pero esto palidece si lo paramos con la cantidad de talento y del nivel que vendrá de Bellator y que parece ser llegaría para dominar todas sus respectivas divisiones. Aunque por el momento creo que será bastante claro la mejora de calidad y nivel de sus eventos y encuentros, también creo que en muy poco tiempo volverá a estancarse, tal y como ya le pasó a la empresa antiguamente dirigida por Scott Coker. Solamente en comparación con aquella absorción de Elite XC, si comparamos esto a cuando el UFC se hizo de Strikeforce o el WEC, quedaría todavía muy por detrás, pues peleadores como Anthony Pettis, Benson Henderson, Carlos Condit, Tyrod Woodley, Robbie Lawler, Nick Diaz, Jake Shields, Luke Rojo, Dane Cormier y muchos otros más llegaron a aumentar aún más el nivel y talento de divisiones muy llenas como la ligera, welter, mediano o semipesada. Por lo cual creo que este es el primer punto débil de esta compra. Es cierto que agregará talento evidentemente superior al actual del PFL, pero no creo que sea tanto como para asegurar el éxito a largo plazo de la compañía. El problema de tener un muy corto nivel medio de peleadores o el dominio exagerado de unos cuantos en la cima podría volverse a presentar en muy mediano plazo, incluso corto. Por lo que pasamos al tercer punto, estrellas o potenciales superestrellas. Hasta la coronación de Francis Ngannou, a mediados de este año 2023, el PFL tenía una carencia de peleadores estrella o que pudieran atraer la atención del aficionado por sí solos. Los más cercanos que tenían era Kayla Harrison, quien después de perder contra Larissa Pacheco, perdió muchísimo impulso, además de que nunca logró realmente asentarse como la máxima estrella de la compañía. Bellator adolece de exactamente el mismo problema. Hace poco, Fiore Emelianenko, quien era una leyenda, se retiró. Michael Venom Page, MVP, quien era uno de sus peleadores más entretenidos, quedó libre. Y sus campeones simultáneos en múltiples divisiones como Ryan Bader o Patricio Pitbull parece que no han logrado el estatus de estrella que ellos quisieran. Quizás, y solamente quizás, Cris Cyborg es la única que queda con un estatus de leyenda y con la capacidad de atraer al público, agregado a que sus posibles oponentes serían Larissa Pacheco o la misma Kayla Harrison. Esto sería la mejor apuesta del PFL en esta nueva adquisición. Y miren, no me malinterpreten, hay peleadores de un excelente nivel como Usman Nurmagomedov, Patchy Mix o AJ McKee, que aún son jóvenes, siguen creciendo, pero un estatus real de leyenda se sigue viendo muy lejos. Comparándolo con otras adquisiciones, este sería otro punto débil. Por ejemplo, cuando el UFC adquirió a Pride, con ello se llevó un montón de leyendas ya con estatus de estrella y aún mucho que dar. Rampage Jackson, Shogun Rua, Vanderlei Silva, los hermanos Nogueira o Mirko Cro Cop son solamente algunos ejemplos. Incluso podríamos decir que con la empresa Strikeforce, el UFC se llevó a peleadores de un nivel como Nick Diaz, Jake Shields y Daniel Cormier, que llegaban aún en un momento mucho más mediático que cualquier otro peleador actual dentro de Bellator. Como conclusión final,
creo que el movimiento por parte del PFL era uno muy necesario. El poder engrosar sus filas con más peleadores y de mejor talento, además de poder agregar divisiones completas que les faltaban, de un solo plumazo, sin duda es un paso al frente. Pero como ya lo mencioné, muchos de los problemas que le siguen haciendo poco atractivo para los fanáticos, muy probablemente vayan a seguir allí, pues Bellator ya también lo sufría. El tener torneos o divisiones completamente dominadas por unos pocos, tener pocos peleadores de un nivel medio o muy dispar que puedan trascender con el tiempo, nulas estrellas o peleadores que realmente atraigan a los fanáticos, además de otras situaciones externas que no tocamos en este video, como el confirmar que los formatos de torneo no cambiarán o algunas reglas como el no usar los codos, no ayudan a lo mismo. Creo que en general puedo asegurar que este fue un buen movimiento, pero un buen movimiento a secas, porque esta firma y compra de Bellator no ayudará a arreglar todos los problemas que la empresa muy seguramente seguirá sufriendo. Pero llegados hasta aquí, les pregunto a ustedes, ¿les gustó que el PFL comprara Bellator? ¿Cree que fue un buen movimiento para la compañía o uno malo? ¿Esto convierte al PFL automáticamente en la segunda mejor empresa de artes marciales mixtas? Los leo en los comentarios. Y pues bueno gente, ese fue el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les llegue una notificación cuando subamos nuevo video. Recuerden que estoy en todas las redes sociales como @totalpelea, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y como siempre les digo, me gusta mucho convivir con ustedes y saber su opinión, así que coméntenme por algún lado y trataré de contestarles lo más rápido que me sea posible. Sin nada más que agregar, nos vemos en el siguiente video. Adiós.